la palabra de Dios, recuerden que nosotros estamos leyendo una traducción del hebreo al español o del griego al español. Y el hebreo es tan inmenso, el griego es tan inmenso que con solo una palabra, si te sales del contexto, no encaja. Por eso al momento de estudiar las escrituras, yo los invito y los animo a que chequen el diccionario, a que chequen de dónde viene la palabra en origen, de qué es lo que quiere decir. Y muchas veces caemos en la duda de ¿por qué Dios, por qué el Padre abandonó al Hijo? Nunca lo abandonó. En el momento en que de entrada no puede abandonar, y esto es un principio para nosotros, porque el Padre es omnipresente. Él está en todos lados. Él no puede dejar de estar en un lugar. La diferencia es que es su presencia manifiesta o su presencia de omnipresencia. Él no lo puede abandonar y eso lo sabe muy bien el Hijo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa palabra de que por qué me has abandonado? La traducción en el hebreo es, a esto he venido. ¿Por qué después termina Jesús diciéndoles, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Yo sí sé lo que ellos están haciendo. Jesús les avisó a sus discípulos, el Hijo ha de morir y voy a resucitar al tercer día. Y es necesario que yo me vaya. Y les conviene que yo muera y les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo y va a venir a hablar de las cosas que hay ahí arriba. Les conviene que yo me vaya, les conviene que yo muera. ¿Por qué? Porque el Hijo sabía que al morir en la cruz era para nuestra redención. Él sabía perfectamente a qué venía. El libro de Cantares precisamente es ese caminar que Jesús dejó aquí en la tierra, físicamente como hombre, como humano, como en la parte de carne, y que fue obediente al Padre. Dice, yo vengo o yo he venido a decir o a hacer las cosas del Padre. Jesús tenía el poder de hacer las cosas conforme a su voluntad, sí, porque era la parte humana, en la carne, en el Hijo del Hombre, pero era el Cristo, la parte divina, la parte con poder, la parte de gloria. Se le llama gloria engendrada. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre Jesús, el Hijo, el unigénito, el único en su género? Cuando Dios lo engendra, cuando Dios lo crea, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los tres son uno. En el principio, ¿quién estaba? Estaba el Padre, estaba su Espíritu, que es el Espíritu Santo, y en esa combinación engendró al verbo, engendró al Hijo. Ahí es donde dice que Él es el principio. Jesús, su principio es en el Padre cuando lo engendra y es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, primero por creación, segundo por redención o por adopción. Y se puede ser hijos de Dios ¿en qué nivel? Como hijo de Dios maduro. No sé si me expliqué en esa parte. Somos hijos de Dios por creación, porque todos somos creación de Dios. Somos sus hijos. ¿Recuerdan cuando en Job dice que y los hijos de Dios se presentaron ante el Padre y entre ellos ¿quién estaba? Estaba Satanás. Satanás y todos sus secuaces son hijos de Dios por creación. Nosotros somos hijos de Dios por redención, porque aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Pero podemos llegar a ser hijos maduros. ¿Se acuerdan cuando Jesús en un pasaje habla que es nuestro hermano? Es cuando llegas al nivel de la estatura del varón perfecto,
¿Se acuerdan que hemos estado hablando de esa capacidad de crecimiento, ese caminar y llegar a una estatura del varón perfecto? Es llenarnos de la verdad de Él, el conocer más a Jesús. Dice, eres mi hermano, eres hijo de Dios maduro. Son esos tres tipos de hijos de Dios. Pero solamente hay uno engendrado. Solamente hay uno en su género. Solamente hay un unigénito. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? Es todo. De tal manera amó Dios a toda su creación. De tal manera amó Dios a todos sus hijos, que ha mandado a su unigénito a que pague por nuestros pecados. Y todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Y el que no cree en Él, no dice que dejará de existir. Simplemente va a tener una morada diferente a la de nosotros. Y es por eso que la palabra de Dios nos anima, nos invita a que compartamos de Jesús a otras personas, para que no se pierdan esas personas, para que no tengan una eternidad separados de Dios. Ese es el objetivo del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el objetivo del Evangelio del reino de los cielos? ¿Se habían preguntado eso? ¿O es lo mismo? Creo que me metí en eso muy rápido, pero lo vamos a ver de una vez. Como todos tenemos un caminar, y el libro de Cantares es un mapa a seguir de nuestro camino, ¿cómo seguir los pasos? ¿Hacia dónde vamos? Ya soy salvo, ya tengo vida eterna, pero ¿por qué sigo aquí en esta tierra? ¿Por qué sigo aquí en este mundo? ¿Por qué aún respiro? Habiendo tanta muerte alrededor, habiendo muerte en el aire, ¿por qué yo aún todavía respiro aquí? ¿De qué se trata esto? ¿Es quedarme estático? ¿Quedarme cruzado? ¿Quedarme cruzado de brazos? ¿Quedarme sentado? ¿Qué es lo que debo hacer? Necesito que participen. ¿Dar gracias? Crecer. Andar en rectitud. Madurar. Compartir. Buscar. Evangelizar. ¿Qué es evangelio? Porque estoy abriendo dos evangelios. Wow, ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo es que hay dos evangelios? Si Dios solamente hay uno, ¿cómo es que hay dos evangelios? Vamos, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Es como diciendo, ¿qué crees, maestra? Te tengo una notición. Ese es el evangelio. Pero le estoy diciendo que hay el evangelio de Cristo y el evangelio del reino de los cielos. ¿Qué diferencia podemos encontrar ahí? Si me pueden ayudar con citas, por favor. Romanos 15, 29. Romanos 15, 29. Romanos 15, 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo.
Quien pueda hacer anotaciones, que vaya anotando esto. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué era el tema de pervertir el evangelio de Cristo? En aquel entonces había en la iglesia primitiva, Jesús ya había muerto por nuestros pecados, Jesús ya había resucitado. Ya había pasado esta parte de Hechos 2, cuando el día de Pentecostés, que habían sido bautizados en el Espíritu Santo con lenguas de fuego. Y había dos corrientes. ¿En dónde nacieron los cristianos? ¿Quiénes eran los cristianos? Eran judíos. Y ellos traían arrastrando un peso encima que era la ley, y eran costumbres y eran formas de tradiciones donde él seguían. ¿Cuál era la ley de Dios? Cuando en el monte de Sinaí Dios dio la ley escrita, ¿se acuerdan que dio unas tablas y dice que dio una ley escrita? Y podemos ver ahí en Éxodo, en Números, Levítico, Deuteronomio, vemos cómo es la ley. Y había una forma de organizar al pueblo de Israel en medio de qué los estaba organizando Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había salido de Egipto, y ¿qué estaban haciendo? Tenían un objetivo a donde llegar, que era la tierra prometida, la promesa. Si le suena algo con su iglesia, la promesa es un caminar. Ellos tenían un caminar y estaban en el desierto caminando. ¿Dónde les da la ley? ¿Dónde les da sus principios Dios escritos? Se los dio en ese caminar. No es hasta Moisés que se escribe el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ¿qué pasa con todas las personas que fueron atrás de Moisés? Díganme personajes que se le vengan a la mente. ¿Quién? Noé. Aarón es hermano de Moisés. Atrás, Abraham, Isaac, Jacob. Cuando Dios llama, bueno, vámonos atrás de Abraham. ¿Quién está atrás de Abraham? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? ¿A qué es un caminar? El que yo esté respirando ahorita, voy a caminar y tengo solamente 2 caminos. O estoy en el camino de rectitud con Jesús, o estoy en el camino del mundo. Lo dije suavecito. Pero ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Nada más hay 2 caminos. O estoy con Jesús o estoy con Satanás. Si estoy en el medio de los dos, ¿qué dice Apocalipsis? Que soy, ¿qué? Tibio. ¿Y qué me va a pasar? Ese es el problema de conocer a Jesús y conocer al mundo. Tengo un pie en el camino de Jesús y tengo otro pie en el mundo, que son las satisfacciones de la carne, donde no me puedo separar de hacer las cosas del mundo. Tengo que tomar una decisión. Ya soy salvo. Pero mientras yo no sepa esto, mientras yo no sepa lo que está en la palabra de Dios, ¿qué me pasa? ¿Por qué atrás? Vámonos a Adán y Eva, ¿qué les parece? Vámonos al origen. Ellos estaban en la presencia de Dios y tomaron una decisión errónea. ¿Y a quién culparon? A la serpiente. Primero, Adán culpó a la mujer. Luego la mujer culpó a la serpiente. Pero ya varias veces les he comentado aquí de quién era el error. Fue de Adán. ¿Por qué Dios le dijo?
Adán fue creado fuera del huerto, después el Padre pone el huerto. Y donde pone el huerto, las coordenadas dan a que es toda esa parte de Israel, toda esa parte de lo que era Babilonia, lo que es Irán, toda esa parte es el huerto, colindando un poco con Egipto. No sé si lo puedan ver en el mapa. Esa era la parte del huerto. Y dice que la tierra antes estaba toda unida. Y si pegaras ahorita toda la masa de tierra, la pegaras ahorita, el centro del planeta es ahí en Jerusalén. Si lo sacas en un cuadro y lo pones en el centro, ahí es. Somos cristocéntricos. Jesús debe estar en el centro de nuestras vidas. Fue puesto Adán en el huerto y se le encargó trabajarlo y cercarlo. ¿Para qué lo tenía que cercar? Dice que la palabra cercar habla sobre un cerco con espinas. Y todos los animales estaban fuera del huerto. ¿Qué animal entró? Entró la serpiente. Por eso es que la responsabilidad empieza desde el hombre. La responsabilidad empieza desde el jefe de familia. O la responsabilidad empieza desde la jefa de familia. No es de que, mira, este hijo que me mandaste. Pues no. Empieza nuestra responsabilidad. ¿Y qué es lo que nos enseñó la serpiente? Echarle la culpa a otros más. Y es más, la serpiente en la actualidad dice, mira, no te preocupes, échame la culpa a mí. De todas formas, ya saben que Satanás es el que es el culpable de todo, es el mentiroso, es el engañador. Échame la culpa a mí, pero sí, vente de este lado, vente de este camino, vente del camino donde hagas tu voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestro caminar en Jesús? En rectitud. Dice que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los de nosotros. ¿Qué tan altos son? Creo que lo puedo ver en Efesios. Déjenme ver si encuentro esta cita. Es en Efesios 3. Sí. Por ahí es. ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, exactamente. Efesios 3:18. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Por eso les digo que me cuesta trabajo porque no traigo mi pizarrón, pero pueden ver que dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿De qué habla? De conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de todo su amor que no está en nuestro conocimiento. Y si no sabemos, porque sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿de qué habla la palabra que tiene altura? ¿De qué habla la palabra que tiene anchura, que tiene longitud, que tiene profundidad? Si yo no voy a la palabra de Dios, si yo no leo la Biblia, si yo no estudio, ¿cómo me voy a enterar de qué niveles está hablando Dios en mi vida o de qué niveles está hablando lo que yo debo de caminar? Gracias a Dios estamos en esta dispensación y estamos en esta época que nos tocó vivir, donde tenemos una Biblia escrita, donde tenemos traducida al español, donde tenemos donde reunirnos y no está prohibido reunirnos, no está prohibido hablar de Jesús. Tal vez en ciertos contextos de amigos o de grupos, pues sí, no puedes hablar de Jesús porque no es el contexto correcto.
Y si estás en un contexto que no es correcto, donde no puedes hablar de Jesús, ¿qué es lo que debes de empezar a hacer? Exactamente. Empezar a cambiar de tus contextos y empezar a encajar de donde el centro de la reunión sea Jesús. Siempre pensamos que si estamos hablando de Jesús en la reunión, todos vamos a estar serios, callados, tristes. No, Jesús es alegría, Jesús es motivación, porque gracias a Jesús hace estos núcleos de amistades y entre nosotros nos alentamos. Pero si sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, ¿qué le debemos de pedir al Señor? Enséñanos por dónde. Y ya que nos dejó la Biblia, su palabra, nos dejó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en esa dispensación, solamente el Espíritu Santo se postraba en 3 personas. Alguien, acá sí saben, pero más bien, ¿quién no sabe? ¿Quién no sabe en qué personas se postraba el Espíritu de Dios? Nada más había 3 tipos de personas en los cuales el Espíritu Santo se postraba. Dice el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová. George, ¿sabes? ¿No sabes? Nada más había 3 tipos de personas. Ahorita es común, y ahorita lo vemos normal, el que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llega primero a nuestro corazón y después podemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Estamos en esta dispensación de la gracia. Gracias a Dios porque estamos aquí. En el Antiguo Testamento, que era la ley, nada más habían 3 tipos de persona que el Espíritu Santo se postraba, el Espíritu de Dios, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, que era el rey. ¿Cuándo es cuando tiene un rey, el primer rey de los israelitas? ¿Quién es su primer rey? Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Cuántos reyes tuvo Israel? ¿Cuántos reyes? Repito la pregunta. ¿Cuántos reyes tuvo Israel? No. ¿Ibas bien? Tuvo 3 reyes Israel. Exacto, tuvo 3 reyes. Saúl, David, Salomón. Era el rey de Israel, del pueblo de Israel. ¿Cuál era? Las 12 tribus, cuando Israel estaba completo. Pero cuando Salomón muere, viene su hijo y hay una división en el pueblo, en donde se queda. ¿A qué tribu pertenecía David? De Judá, a la tribu de Judá. Se queda la tribu de Judá y Dios le hace una promesa a David, le dice, toda tu descendencia siempre va a tener el trono. ¿Y qué tribu se quedó con la de Judá? La de Benjamín. Se queda la tribu de Benjamín. Entonces se quedan 2 tribus en la área de Jerusalén, de Belén, toda esa área, de Hebrón, y las 10 tribus que se le llaman del norte ya era un pueblo dividido. ¿Qué es lo que busca Satanás? División, mentira, engaño. Como hermanos en Cristo, ¿qué hay primero? Divisiones, engaño, mentira. Ahí hay un principio sobre ese tema. Cuando se separa, después viene la línea de David. Siempre estuvo gobernando un descendiente de él. Y en las otras 10 tribus se iban turnando los reinados, pero no con volados, no con elecciones. ¿Cómo creen que se iban turnando? Con muerte. Asesinaban a los reyes o los mandaban a la guerra. Entonces hay esta división y en esos 3 reyes hubo unción y después hubo unción en la descendencia de David. ¿Quién llega a ser el rey de reyes y que reinará por siempre? Jesús, el hombre
que viene de la descendencia de David. Ahí es donde se cumple la profecía. Entonces hay un caminar. En este caminar que hoy tenemos nosotros, tenemos la Biblia, tenemos un lugar donde alabar a Dios, no se nos prohíbe, como en otras partes del mundo, que literalmente se prohíbe hablar de Jesús. A nosotros no se nos prohíbe. Nosotros, ¿qué estamos buscando? Agradar a Jesús. Pero si yo no sé qué es lo que le gusta a Jesús, ¿cómo le agrado? ¿A dónde tengo que ir? A su palabra. Pero dice que tiene profundidades, que tiene alturas, que tiene anchuras y tiene longitud. ¿Se han dado cuenta que he sido como muy expresivo en decir profundidad, altura, anchura, longitud? ¿Qué estoy dibujando? La cruz. ¿Se acuerdan que les dije? Este es un camino crucificado. Es el camino de la cruz. Se los pregunté hace 15 días si habían escuchado esa palabra, el camino crucificado, el camino de la cruz. Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué cruz estamos hablando? Pues su profundidad, su altura, su anchura, su longura. Ir a la palabra. Y si vamos a la palabra, vamos a ver que lo que le agrada al Hijo es que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Y si dice que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad del Padre? Yendo a estudiar, yendo a caminar, a no quedarme con los brazos cruzados, no quedarme sentado y caminar y ir adelante. ¿Hacia dónde? Si ya soy salvo. ¿Hacia dónde si ya tengo a Jesús en mi corazón? Ya tengo vida eterna. Gracias a Dios. Tenemos algo que no merecemos, la vida eterna. Pero en la palabra dice que no nos quedemos parados. La palabra dice que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Si seguimos respirando aquí, es para seguir su ejemplo, seguir su camino. Y en este caminar, cuando nosotros vamos caminando y vamos dando pasos hacia adelante, ¿se acuerdan cuando les expliqué sobre la energía esta? Pero es sí, nuclear. Esta energía nuclear. ¿Se acuerdan cuando Jesús les hablaba sobre el grano de mostaza? Y les estaba hablando con ejemplos sencillos que entendían en sus tiempos. ¿En aquel entonces existía la energía nuclear? ¿No? Yo digo que sí. No se había descubierto, pero la energía nuclear ya existía. ¿Por qué? Porque son investigaciones, son estudiosos en donde separan partículas, donde tienen ciertos elementos, que esos elementos no son nuevos en esta tierra. Esos elementos existen desde el origen de la tierra. ¿A qué voy con esto? Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero Jesús nos va a hablar en nuestro contexto de entendimiento. Así su palabra nos va a hablar en el contexto de nuestro entendimiento de qué tantos pasos queramos ir adelante en su camino. En cada caminar de nosotros somos una explosión nuclear. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos en un camino de rectitud, no podemos callar a Cristo que tenemos dentro. No podemos negar que tenemos un solo Dios y un solo Salvador. Entonces, ¿qué vamos diciendo? Vamos evangelizando, vamos dando buenas nuevas, vamos dando noticias agradables, estamos dando notición. Que Él es bueno, que Él es nuestro protector, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos sostiene, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestro cimiento, Él es la piedra. Eso es lo que vamos nosotros avisando cuando vamos caminando, cuando vamos dando las buenas nuevas. Estamos definiendo el evangelio de Cristo o el evangelio del reino de los cielos. Entonces, ya podemos ver que evangelio son buenas nuevas de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Cuáles son las buenas nuevas de Cristo?
¿Cuál? Que Él murió, que Él siendo Dios, se negó a sí mismo, no se aferró a seguir siendo Dios y vino a ser como nosotros, como hombre, para darse Él voluntariamente su vida, para derramar su sangre, para el perdón de nuestros pecados y que tengamos vida eterna. Eso lo sabemos ahorita, ¿por qué? Porque nosotros sabemos lo que ya pasó. En el Antiguo Testamento, todos los judíos, los israelitas, cuando hacían la ley, ¿en dónde estaba su mente? ¿En dónde estaba su visión? Hacia el futuro, en donde iba a venir el Mesías a redimirnos a todos nosotros y mientras tenían que cumplir la ley. ¿Sí vamos bien en esa parte? Ellos eran por medio de animalitos, donde había derramamiento de sangre, en donde por fe ellos ya eran limpiados y eran salvos y seguían la ley y con eso tenían vida eterna. Dice que va a venir Jesús en las nubes y nos va a arrebatar. Ese es un acontecimiento que viene más adelante, que todavía no pasa. Y dice, vendrá en las nubes y primero resucitarán los que estén dormidos en Cristo. Y después nosotros, los que estemos aquí, seremos arrebatados, seremos transformados. Y dice que irán dos en un camino, uno será arrebatado y el otro se quedará. ¿En dónde iban? En un camino. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Es caminar. Ahora quiero que vean, bueno, ya les di dos citas sobre Evangelio de Cristo. ¿Sí? ¿Quieren ver citas del Evangelio del reino de los cielos o el reino de Dios? Mateo 4:23. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? El evangelio del reino. No predicaba el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, ¿quién lo predicó? Y también los profetas del Antiguo Testamento lo predicaron, porque era algo que iba a acontecer. Y después los discípulos, cuando tenían a Jesús con ellos, Jesús les decía, voy a morir, es necesario, tal. Y dice por ahí en un pasaje donde que esa parte les estaba velada a los discípulos. Nunca les entraba por aquí y les salía por acá. No comprendieron esa parte que el Hijo del Hombre iba a morir y que iba a resucitar. Dice exclusivamente en la palabra, dice que esa parte estaba velada. ¿Creen ustedes que nosotros hoy de su palabra tengamos cosas veladas que no entendamos? Cosas que hemos escuchado antes y que hemos leído en su palabra y que no las entendamos, que lo tengamos velado. Pero Jesús te amo, Jesús te sigo, Jesús ya soy salvo. Pero hay cosas que yo no entiendo. Ay, pues está bien obvio. Evangelio de Cristo, Evangelio del Reino, pues está bien fácil. Bueno, voy a continuar con otra cita del Evangelio de... en mismo Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad del pueblo. Luego, Mateo 24:14. Esta es la que me gusta. Bueno, todas me gustan, pero 24:14.
¿Qué dice ahí? Bueno, voy a leer desde antes. Nos vamos, en el 14 está el tema, pero no. Desde el 12 vamos a leer. 24:12. ¿Me dicen cuando esté? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, yo siempre les he dicho, el evangelio de Cristo es hablar de Jesús que vino a este mundo como hombre, murió y nos redimió. Creo que ese mensaje, salvo que alguien me diga que no, creo que ese mensaje ya recorrió todo el mundo y no el año pasado. ¿Qué fecha es hoy? 10 de enero del 2021. ¿2021 qué? ¿Años? Después de Cristo. La fecha está instituida en todo el mundo. Dice que vienen falsos profetas, que viene el engañador. Estaba viendo Yasmín en documentos actuales. Cuando hablan de las fechas, ya le quitaron después de Cristo o antes de Cristo. Ya le ponen nuestra era. 2021 de nuestra era. Están quitando de la ecuación a Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. ¿Por qué están quitando después de Cristo? ¿Qué están tratando de borrar? El nombre de Jesús. Donde la maldad va a crecer. Bueno, el evangelio de Cristo ya se predicó en todas las naciones. ¿Dónde está el fin? Entonces, ¿Jesús nos mintió? ¿La Biblia se contradice? No está diciendo que es el evangelio de Jesús, no es el evangelio de Cristo. Dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? En un reino que hay un rey. ¿Y ese rey dónde está? En su trono. Estábamos escuchando la canción bueno, fueron dos alabanzas que habla sobre el trono de Jesús. Que Él está sentado en su trono. Dice que cuando Jesús murió, fue a pagar nuestros pecados. ¿A dónde fue Jesús a pagar nuestros pecados? Al infierno. Hay muchas personas que no saben esto. Hay muchas personas que no saben que Jesús fue a pagar al infierno por nuestros pecados. Dice, a ver, enséñame, ¿dónde está en la Biblia? Búsquenlo. ¿Dónde está? ¿Eh? Cuando murió en la cruz, pero le dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu de Jesús se fue a la presencia del Padre. Su cuerpo, sabemos qué pasó con el cuerpo. Se fue a un sepulcro físico. ¿Y el alma? Se fue al Seol, se fue a los abismos, se fue a lo más profundo. Dice la palabra de Dios que Dios está en las alturas y está en lo más profundo. ¿Y qué es lo más profundo de aquí? Los abismos, el Seol, el infierno.
Él fue a pagar eso. Creo que está en Salmos 18, en donde explica qué pasó. David está diciendo qué es lo que le está pasando a él, pero está siendo profeta de lo que iba a pasar con el Hijo del Hombre. Y le dicen los fariseos a Jesús, queremos un aviso, queremos un testimonio, queremos que nos digas cómo. Dice, ustedes quieren testimonio, pero simplemente les voy a decir una cosa. Tienen a Jonás. Eso mismo pasará con el Hijo del Hombre. ¿Dónde fue Jonás? Se supone que es una ballena, pero si vemos la traducción es como un gran pez. Pero no creen que esa parte es espiritual. Donde si leemos a Jonás, ¿en dónde estaba? Dice que en el vientre del gran pez. Y vean lo que Jonás, creo que es Jonás 2, en donde dice que la muerte lo abrumó y las muchas aguas, dice, tus olas y las muchas aguas se vinieron contra mí, o sea, todo el peso del juicio, todo el peso. ¿Qué quiere decir? Que se fue al infierno Jonás y dice que después el gran pez lo llevó a tierra firme. ¿Qué es eso? Para mí es que Jonás murió y resucitó. ¿Cuál es el ejemplo que les dijo Jesús? Ahí tienen a Jonás. Yo iré al Seol y resucitaré al tercer día. Esta parte del Evangelio de Cristo ya fue repartido en todo el mundo. ¿Cuál es el Evangelio que falta que se dé a conocer en todas las naciones? El Evangelio del reino. Que una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, que ya somos salvos, hay un trono, hay un rey, y dice, aquel que venza, le daré a que se siente conmigo en el trono. Pero si vemos la alabanza donde está hablando del trono, dice que está el trono, luego está un arco iris alrededor. ¿Ubicaron la alabanza que dice que hay un arco iris alrededor? ¿Qué es el arco iris? ¿Dónde aparece la primera mención del arco iris en la palabra de Dios? Con Noé es un pacto. ¿Cuál es el pacto de Dios con nosotros de lo que hizo Jesús, lo cual nos santifica, nos limpia, nos lava y podemos entrar a la presencia de Dios? ¿Por medio de qué somos limpiados? La sangre. Ubican que está el trono de Dios, está un arco iris alrededor, luego está en Apocalipsis, están los 4 seres vivientes, después están los 24 ancianos, después siguen miles y miles y miles de ángeles, y después, ¿qué sigue? Toda la creación. ¿En dónde arrancaba la alabanza? En los 4 seres que estaban alrededor, los 4 seres vivientes, dicen que entraban y salían del trono, y en ellos iniciaba la alabanza donde decían santo, santo, santo. Y después de ellos que iniciaban la alabanza, después los 24 ancianos decían santo, 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 y después todos los ángeles y toda la creación. Estos 4 seres, para entrar y salir del trono, ¿por dónde tenían que pasar? Por el arco iris. ¿Se dan cuenta? Por medio de la redención de la sangre de Jesús podemos llegar al trono, podemos llegar a su trono. Pero más adelante dice ahí que del trono salían voces. Hay unas personas, unas selectas personas que viven ahí, que están en el trono. Los 4 seres vivientes entran y salen. Los 24 ancianos están gobernando, y después siguen los ángeles y toda la creación. Toda la creación estamos incluyendo a todos los que son salvos. Ubican tabernáculo, atrio,
lugar santo, lugar santísimo, siendo que el lugar santísimo es el nivel de la cabeza del Señor Jesucristo y es su gobierno y es donde está su trono. El atrio es a nivel de los pies y para que tú seas salvo, entras al atrio. Estamos hablando que es toda la creación, todos los que son redimidos, que creen en Jesús como su Salvador. El nivel de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes está al nivel del lugar santo, al nivel del mueble de la oración, el mueble del incienso. Pero hay unos que están sentados a su diestra. Y dice ahí que no necesitan el sol, no necesitan la luna. ¿Por qué? Porque dice que ahí no hay noche. Porque Él es el que brilla. Su gloria es el que brilla. Ese es el trono. Y ahí para que nosotros somos invitados a llegar a ser vencedores, a llegar a ese nivel del trono. Es lo que les comentaba, que es al nivel de la esposa de Jesucristo. El cantar de los cantares es una relación de amor entre Jesús y su esposa, su amada. Les voy a dar Cantares 6, 8, 10. Cantares 6, del 8 al 10. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Regrésame a el 8. $60 son las reinas y 80 las concubinas, y las dos doncellas sin número. ¿De qué está hablando aquí? ¿De un trono? ¿Está hablando de un rey? Esa figura terrenal que nosotros ubicamos, en donde el rey tenía a sus concubinas, tenía a sus reinas, y había doncellas, eran muchas. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestras vestiduras, está hablando de nosotros cristianos. Nivel doncellas sin número son aquellos que ya son salvos, aquellos que están a nivel del atrio. Lo que son reinas y concubinas es al nivel del lugar santo. Pero dice en el 9, mas una es la paloma mía. Luego sigue la palabra clave, la perfecta mía. ¿Hacia dónde vamos en este caminar? Si todavía respiramos aquí, ¿cuál es el evangelio del reino? Es el mensaje crucificado, el mensaje de la cruz, el camino crucificado. El que por medio de yo ir muriendo en mi carne, muriendo mi hombre viejo, me voy a ir llenando más de Jesús interiormente. El irme llenando más de mi interior de Jesús, ¿de qué está hablando? Es un nivel de gloria, es un nivel de vestiduras. Ubican cuando dice gloria de sol, gloria de luna y gloria de estrella. Está en 1 Corintios 15. Creo que es el 42. Está hablando de 3 niveles de gloria. Gloria de sol, gloria de luna y gloria de estrellas. Y entre cada estrella hay diferencias. Estrella, nivel del atrio; luna, nivel del lugar santo; y sol resplandeciente, lugar santísimo.
Hacia allá van a ir nuestras vestiduras. ¿Y dónde se obtienen esas vestiduras? Hubo un mensaje que nos mandó Claudia dice, no hagas tesoros aquí en la tierra. Haz tesoros en el cielo. ¿Tesoros de qué? ¿Quién es el que está lleno de tesoros? ¿Quién es el que tiene el control y el dominio? ¿Quién es el dueño de todo? El Rey. El evangelio del reino de los cielos. Eso es lo que nosotros en esta vida, en nuestro caminar, es donde vamos a ir adquiriendo esos tesoros. ¿Qué es? Nuestras vestiduras. ¿Cuánto de Jesús tenemos dentro? Son nuestros tesoros en el cielo. Entre más yo muera en mi carne, en este caminar, más de Jesús crece en mí. Pero yo no sé cuál es mi gloria. Yo no sé, eso solamente lo sabe el Padre. Pero sí sé que soy llamado, que soy escogido, que solamente me toca a mí ser fiel. Esa es la parte en nosotros, ser fiel en este caminar, ser fiel en este sendero. El canto de amor, cantar de cantares. ¿Qué es cantar de cantares? Que de cualquier canto, este canto es más supremo. Y dice en Apocalipsis que aquellos que tenían un canto que nadie más lo conocía. ¿Sí se acuerdan? Apocalipsis 14, 3. Apocalipsis 14, 3. ¿Ya está? Vamos a ver el 3 y el 4. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Pausa. ¿Dónde lo cantaban? ¿Y delante de quién? ¿Y de quién más? ¿Se acuerdan que ya les platiqué de ellos? ¿Dónde estaban? O sea, ellos ni son los 4 seres vivientes, ni son los 24 ancianos. ¿Dónde están? En el trono, están dentro. Delante, dice, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y el 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Sabemos el concepto de virginidad. Sabemos de lo que no es contaminarse con mujeres. Pero aquí no estamos hablando del hecho carnal. Estamos hablando del hecho espiritual. ¿De qué mujeres está hablando aquí? Espérame tantito. Necesito respuestas de este lado. ¿Qué mujeres se imaginan que está hablando aquí? No se contaminaron con mujeres. Ahí atrás. Sí, los placeres de este mundo, pero más específico, creo que lo tenemos en Proverbios o en Eclesiastés. El rey Salomón dice, de esa mujer, habla sobre la mujer y habla del enojo. Habla de la mujer y habla del orgullo. Habla de la mujer y habla de la que se vende. No es el tema hoy, pero nada más para dejarlo como dato y no dejar inconclusa esta parte. No se contaminaron con mis placeres carnales.
no se contaminaron, renunciaron. Dice que seguían al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús aquí en su caminar? Díganme, lo repito aquí para que lo escuchen en Zoom. Orar, se apartaba y oraba. ¿Qué más? Entonces tenemos que seguir a Jesús en oración, no como Pedro que le decía, oye, ni una hora puedes orar. Entonces tenemos que orar. ¿Qué más ejemplo nos dejó? Humildad. Obediencia ¿a quién? Exactamente. Él perdonó, pues el amor. Jesús tuvo una vida de placeres en esta tierra. Jesús tuvo una vida donde le rindieron a él toda pleitesía. ¿Por qué nosotros queremos eso de este mundo? ¿Por qué queremos la aceptación de las personas a nosotros? ¿Por qué anhelamos el que el mundo nos elogie? ¿Por qué anhelamos las cosas del mundo? ¿Por qué insistimos en las cosas del mundo? Si ya nos dejó un ejemplo, lo más importante que dijo Jesús fue, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del Padre. El domingo pasado, el pastor Gerardo nos explicó qué momento es el que pasó Jesús en el huerto de Getsemaní. Si alguien se lo perdió, ahí está grabado. Se los dejo para que lo revisen. ¿Qué es lo que dejó Jesús ahí en el huerto de Getsemaní cuando estaba sudando sangre? Siguió en obediencia a la voluntad del Padre. Nosotros, ¿qué voluntad debemos de seguir? La de Jesús, la del Padre. Dice que cuando Él resucitó, le fue dado que su nombre fuera sobre todo nombre. ¿Sale? El Cantar de Cantares es un mapa, es un recorrido de cómo debe ser nuestra relación con Jesús. Pero no es una relación a nivel del atrio. No es una relación de que ya soy salvo, me cruzo de manos, me quedo sentado y tengo vida eterna. Gloria a Dios, sí la tenemos. Y sí, si tú buscaras y te quedas sentado y no le haces mal a nadie, búscame, ya si me brincó esta parte. ¿Se acuerdan cuando se acerca un joven y le dice a Jesús, creo que está en Mateo, sí, joven rico, que dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué le contestó Jesús? Dijo que diera todo lo que tenía y que dijo el joven rico, como era supermillonario, dijo, se dio la vuelta, ¿no? Pero no es así. Ahorita lo vamos a leer. Allá saben esa parte de ese momento donde Jesús, donde alguien se acerca y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué versículo es? Búscamelo en el teléfono, porfa. Dice, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? La parábola del joven rico, creo que se llama, sí o no sé. Y luego Jesús dijo, los ricos no entrarán. Entre un camello. Yo creo que por ahí lo puedes encontrar más rápido, donde dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, algo así, que un rico. Ajá. Ya ves, yo sabía que era Mateo. Mateo 19. Con esto termino. ¿Dónde está? El joven rico, Mateo 19, 16. Vamos a leerlo hasta el 24.
Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, vean lo que contestó Jesús primero. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Alguien que esté escribiendo, apunte eso. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le está dando la palabra, Jesús le está dando la verdad. ¿Qué está predicando Jesús? ¿Se acuerdan que andaba en todas las sinagogas? ¿Qué predicaba? El evangelio del reino. Si fuera el evangelio de Cristo, aquí hubiéramos terminado porque miren, le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le está citando Jesús? La ley escrita, lo que había que cumplir en el Antiguo Testamento, lo que era por fe para tener vida eterna. En el 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pausa. Si Jesús le dijo que para tener vida eterna tenía que guardar estos mandamientos y el joven le dijo, yo ya lo he hecho desde antes, ¿de qué nos está hablando de este joven? Que era un judío conforme a la ley, que era un judío que guardaba todo perfecto, que andaba en el camino de Dios, que estaba bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente. Él iba caminando ahí, eso ya lo había hecho. Dijo, ¿qué más me falta? O sea, ya vida eterna ya la tengo. En el 21, ¿qué le contesta Jesús? ¿Ya está ahí? Jesús le dijo, si quieres ser, yo agregué el no, no está en la palabra de Dios, señores de Zoom, compañeros de Zoom, amigos, hermanos, no está en la palabra. Yo agregué el A. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿qué estamos hablando de perfecto? Lugar santísimo, la soberanía, el reino, estar en el trono. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. El joven ya tenía la vida eterna, el joven ya era salvo por fe a futuro que iba a morir el Cristo. Pero si quieres ser perfecto, si quieres llegar al nivel de la esposa de Jesús, ve, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿A dónde? Sígueme en obediencia al Padre. Agarra tu cruz, que muera tu carne. En el 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta palabra triste, donde dice que el joven se fue triste, en el griego es lupeo, que quiere decir tristeza, molestia, dolor. ¿Qué pasó con este joven? Él ya había alcanzado la vida eterna, porque él era un hombre de Dios. Él era quien seguía la palabra de Dios, era el que seguía la voluntad de Dios. Pero fue más allá, él sabía que había algo más allá, porque se acercó y le dijo, maestro bueno. Si él estaba
en el camino de Dios, ¿cómo es que identificó a Jesús como el maestro bueno? Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿y quién dices tú que yo soy? Señor, eres el Cristo. Ah, Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre. No viene de ti, no te creas mucho. Te lo revela mi Padre. Él, si andaba en el camino de Dios, le fue revelado que era el maestro bueno, porque le dijo, si tú sigues la ley, él sabía que por medio de la ley no hay bueno ni uno, solamente Dios. ¿Qué le está confirmando Jesús al joven? Tú sabes, me reconociste, ya tienes vida eterna. Ah, ¿quieres llegar a la perfección? ¿Quieres llegar al nivel de la esposa? ¿Quieres llegar al nivel de esos que están en el trono sentado conmigo? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Como tenía mucha lana este joven, dice que se fue triste, pero habla sobre tristeza, habla de molestia, de dolor. ¿Ustedes no creen que si él todo el tiempo estuvo buscando a Dios, siendo disciplinado y obediente a la ley, ustedes no creen que cuando él se enteró que ese maestro bueno murió y resucitó y todos los demás discípulos estuvieron predicando, ustedes no creen que esa parte de molestia, de dolor, como diciendo, ¿no creen que haya retomado y recapacitado ese joven? ¿No creen que ese joven haya cambiado su forma de ser y haya vendido sus... Yo quisiera pensar eso. Cuando nosotros fallamos a Jesús, estoy hablando en primera persona, me duele, porque yo ya conozco su palabra, porque yo ya sé que debo de perdonar al que me ofende. Pero a veces, antes de perdonarlo, primero le contesto y le pego yo, ¿no? También y voy y me arrepiento con Dios. Y voy a sus pies y le digo, Señor, me duele porque te sigo fallando. Me duele porque yo sé que tienes algo especial para mí. Me duele porque soy débil, porque te necesito más en mi vida, necesito de tu fuerza, necesito de tu amor. Ayúdame, Señor. ¿No les ha pasado a ustedes? Me duele. Este joven se fue con dolor en su corazón. Dice, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué más tesoro que su presencia? ¿Qué más tesoro que estar en paz con Jesús? ¿Qué más tesoro que ser obediente a Él? Apartarme a Él. ¿Por qué querer agradar al mundo? ¿Por qué querer agarrar el camino del mundo? ¿Somos débiles? Sí. ¿Nos caemos? Sí. Pero nos da la oportunidad de levantarnos y que nos limpie y nos lave con su sangre. Si respiramos hoy, ¿qué quiere decir? Que podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es en esta vida. Y eso es mientras estemos respirando aquí. Cuando ya, si ya morimos, ¿qué pasa? Se acabó. Porque ya voy a estar en su presencia. Ahí se me va a hacer abierto todo el entendimiento. A todos se nos va a ser abierto todo el entendimiento y vamos a entender todo y vamos a conocer todo. Pero mi grado de vestidura, de estrella, de luna o de sol, esa va a ser. ¿Dónde se adquieren los tesoros? Es aquí. ¿Dónde se adquiere esa vestidura? Es aquí. ¿En dónde es que uno hace que muera la carne? En la prueba. ¿Las pruebas dónde son? Aquí en la tierra. Ya no va a haber pruebas allá.
Allá va a ser toda armonía, allá va a ser toda felicidad, allá vamos a estar alabando y adorando. Pero va a haber algunos con vestiduras de estrella, vestiduras de luna, vestiduras de sol. ¿Cómo ven? ¿Y qué creen? No toqué nada de tema de lo que les iba a dar. Dios tenía esto para nosotros hoy. Y hablo que es para nosotros porque Dios cada día me está empujando en la espalda. Me está diciendo, sí se puede. Si hay tanta muerte alrededor y tú sigues respirando, es porque puedes seguir creciendo. Para eso estás aquí, para que sigas creciendo, para que me sigas alabando, para que me sigas dando la honra a mí, solamente a ti, Jesús. No para cumplir un domingo más y ya, y a ver qué pasa mañana. No. Es para alabarlo y adorarlo. Y en su misericordia ya fui llamado, ya fui elegido. Señor, ayúdame a ser fiel. ¿Les parece bien que nos pongamos de pie y demos gracias a Dios? Y si ya habías hecho un compromiso con Dios antes, en donde Él es tu Salvador y tu Rey, y le decías, Señor, quiero obedecerte y quiero amarte, pero no tenías un camino claro hacia dónde. ¿Les parece que retomemos ese compromiso más consciente? Decir, Señor, ya sé de qué meta estaba hablando Pablo. A llegar a la estatura, a la unidad de la fe. Ser como tú, Jesús. Seguirte por donde quiera que vas. Señor, que tengo que vender mis bienes. En este caso, con el joven, hablaba de bienes en lo económico, pero nosotros muchas veces creemos que un bien de nosotros es nuestro orgullo. Tenemos que soltarlo. Nuestra falta de perdón tenemos que soltarlo. El que creemos que todo el mundo gira alrededor de nosotros, tenemos que soltarlo. El que queremos un reconocimiento de las demás personas hacia nosotros, tenemos que soltarlo. Señor, solamente quiero tu reconocimiento. ¿Qué opinan los demás de mí? Señor, no me importa. A mí me importa qué opinas tú de mí. Tú me conoces, Señor. Ayúdame. Entonces, retomemos este compromiso que estamos empezando un año. Podemos decirle, Señor, este año que viene, quiero comer de todo el cordero. ¿Se acuerdan de las copas del vino? Que aquel no estaban obligados a tomar. Señor, quiero más, quiero todo de ti, Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias, gracias, gracias. Jesús, gracias por tu vida, Señor, gracias por tu sangre. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Señor, tú nos has llamado, tú nos has elegido, Señor. Señor, queremos pedirte ayuda, Jesús. Ayúdanos, Señor. Ya tenemos visible cuál es la meta, cuál es la promesa, Señor. Ya tenemos visible cuál es nuestra morada eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar ahí contigo. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a que este amor por ti crezca cada día más, Señor. Que tú seas nuestro primer amor, Señor. Que seas lo más importante en nuestras vidas. Que tú seas lo primero, Señor, en nosotros. No importando los conceptos del mundo, Señor. No importando qué es lo que el mundo tiene como enseñanza. Señor, yo te quiero a ti, Jesús. Yo te quiero a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos tienes aquí con vida. Porque hasta el día de hoy nos has guardado. Así como nos has guardado, Señor, síguenos guardando en este caminar. Y sabemos, Señor, que tú siempre estás con nosotros. Sabemos que tú eres fiel a nosotros, Señor. Te pedimos que nos cubras con tu sangre, Señor, que nos laves, que nos limpies.
Si estamos caídos, Señor, si estamos caídos de ánimo, levántanos, Señor. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Señor. Levántanos, Señor, y empújanos. Empújanos, Señor, a seguir caminando. Empújanos, Señor, a seguir compartiendo estas buenas nuevas, Señor. Que tú viniste, Señor, a morir por nosotros para salvarnos, Señor, de la muerte eterna. Pero también, Señor, ayúdanos a compartir este evangelio, que podemos llegar al trono, Señor. Llegar a la meta, Señor. Llegar a esa unidad de fe contigo, Señor. En donde lo único que tú buscabas era hacer la voluntad del Padre, Señor. Danos fuerza, Señor, para que lo único que nosotros busquemos sea tu voluntad, Señor. Que eso sea lo que agrade en nuestros corazones, Señor. No las delicias y las pasiones de este mundo, Señor, sino que seas tú nuestra pasión, que seas tú nuestro fuego precioso, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vivimos en esta dispensación, Señor, de la gracia. Bendito es tu nombre, Jesús, bendito es tu nombre. Y gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu verbo, Señor, gracias por tu luz, gracias por tu fuego. Gracias por tu mano fuerte, precioso Dios. Bendigo tu nombre, Señor. Así como se hace tu voluntad en el cielo, Señor, que se haga tu voluntad aquí en mi corazón, aquí en mi tierra, Señor. En mi matrimonio, Señor, en mi familia, en mi trabajo, Señor. Señor, en los jóvenes, en sus escuelas, Señor, en sus estudios. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pido una bendición especial, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. Pon tu sangre, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Señor, los que no nos acompañan en este momento, Señor, ve con ellos a sus casas. Ve con ellos a sus casas, Señor. Que descienda tu nube, Señor. Abrázalos, Señor, abrázalos, Señor. Hazles ver, Señor, tus pensamientos y tus caminos. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre amado, te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.